Stranger Things es hoy una de las series más vistas en la historia del streaming, más de 1.200 millones de visualizaciones, 11 premios Emmy. Una franquicia que vale miles de millones de dólares, y sin embargo, hubo un momento en que nadie en Hollywood la quería. Ninguna cadena de cable, estudio de televisión o plataforma de streaming estaba dispuesta a apostar por ella. Los hermanos que la crearon tocaron entre 15 y 20 puertas, y en todas escucharon la misma respuesta. Una serie de terror protagonizada por niños no tiene mercado. Cámbiala, adáptala o abandónala. Pero ellos decidieron no cambiar nada, y esa decisión, esa terquedad que la industria subestimó por error, terminó reescribiendo las reglas del entretenimiento global. Esta es la historia completa de cómo Stranger Things estuvo a punto de no existir. Para entender la historia de Stranger Things, hay que entender primero de dónde vienen sus creadores. Matt y Ross Duffer nacieron en 1984 en Durham, Carolina del Norte. Eran gemelos y crecieron entre cintas VHS, películas de los 80 y novelas de Stephen King que sacaban de la biblioteca de su ciudad. En tercer grado, sus padres les regalaron una cámara High 8. Para ellos, ahí fue donde todo comenzó. Ese mismo verano ya estaban filmando su primera película. No una escena suelta, sino una película completa, con una estructura formal basada en el juego de cartas Magic The Gathering. Esa obsesión no se fue con los años, se hizo más grande. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, ambos aplicaron a dos de las escuelas de cine más prestigiosas de Estados Unidos, la University of Southern California y la New York University. Los rechazaron en ambas, así que terminaron en Chapman University en California. Se graduaron y desde ahí comenzaron a buscar su lugar en Hollywood. Pero la respuesta que encontraron allí no fue muy distinta a la de aquellas escuelas de cine. Otra vez era no. En 2011, Warner Bros. Les dio por fin su primera gran oportunidad. Les encargaron escribir y dirigir una película de terror de bajo presupuesto llamada Hidden. Era un proyecto modesto que no llegó a las salas de cine y se lanzó directamente en plataformas de video bajo demanda en 2015. Pero ese guión llegó a manos de alguien inesperado: M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido, Unbreakable y Señales, el mismo que había redefinido el thriller psicológico en Hollywood. Leyó el trabajo de estos dos hermanos y encontró algo que nadie más había visto. Los llamó, los contrató como escritores para Wayward Pines, la serie que él producía para la cadena Fox. Fue el primer trabajo real de los Duffer en televisión, y fue ahí donde aprendieron cómo funciona la industria por dentro. Matt lo explicó así en una entrevista: teníamos la idea para Stranger Things, pero nos preocupaba que nunca pudiéramos hacerla porque no teníamos experiencia en televisión. Wayward Pines nos enseñó a escribir y producir una serie de principio a fin. De día trabajaban en la serie de Shyamalan, de noche desarrollaban su propia historia. Una historia que en ese momento todavía no se llamaba Stranger Things, se llamaba Montauk. Cuando los Duffer consideraron que el material estaba listo, prepararon su presentación con una precisión casi obsesiva. Escribieron el guión completo del episodio piloto. Armaron un libro de presentación de 20 páginas diseñado para parecerse visualmente a una novela de Stephen King, con tipografía, colores y estética de los años 80. Y construyeron un tráiler de 2 minutos y medio hecho con fragmentos de entre 20 y 30 películas de la época, para que cualquier ejecutivo que lo viera entendiera de inmediato el tono y la atmósfera que buscaban. Su argumento de venta era una sola frase: ¿qué pasaría si Steven Spielberg dirigiera una novela de Stephen King? Claro, preciso, con referencias que cualquier persona en la industria podía visualizar al instante. Y aún así, la respuesta fue no. Entre 15 y 20 veces, según contaron ellos mismos a la revista Rolling Stone. La objeción era casi siempre la misma: una serie de terror y ciencia ficción protagonizada por 4 niños no tenía lugar en la televisión para adultos. Un ejecutivo fue más directo que los demás. Les dijo: o la conviertes en una serie infantil o desplazas el foco al detective adulto que investiga los casos paranormales. Así podría funcionar. Los Duffer escucharon.
y dijeron que no. Sabían que si quitaban a los niños del centro de la historia, perdían exactamente lo que la hacía diferente a todo lo demás. Hubo una semana, según recordó Matt, en la que creyeron que la serie nunca iba a existir, que nadie iba a entender lo que querían hacer. Pero aún así, siguieron tocando una puerta tras otra. A finales de 2014, un productor de Hollywood llamado Dan Cohen leyó el guión de los Duffer y no pudo soltarlo. Cohen trabajaba con Shawn Levy, el director conocido entonces por Una noche en el museo, y se lo pasó esa misma tarde. Levy cuenta que en los primeros 10 minutos de lectura ya sabía que tenía algo extraordinario entre las manos. Por eso hizo algo poco habitual en la industria, llevar el proyecto directamente a Netflix, sin ofrecérselo antes a nadie más. Netflix era la primera opción de los Duffer, no por desesperación, sino porque era la única plataforma donde sentían que podían contar la historia sin que nadie los obligara a suavizarla o adaptarla al gusto de un ejecutivo. La presentación ante los directivos de Netflix duró menos de 20 minutos. En menos de 24 horas, Netflix compró la temporada completa, no un episodio piloto de prueba, no 2 episodios de evaluación, la temporada entera con los Duffer firmados para escribir, dirigir y producir cada episodio ellos mismos, y con algo que ninguno de los estudios que los habían rechazado les había ofrecido jamás: control creativo total sobre su propia historia. Stranger Things se estrenó el 15 de julio de 2016, sin estreno masivo en medios y sin una campaña de marketing de gran presupuesto. Solo la serie disponible en la plataforma para quien quisiera verla. En pocas semanas se convirtió en el fenómeno cultural más grande que Netflix había producido hasta ese momento. A lo largo de sus temporadas acumuló más de 1.200 millones de visualizaciones, convirtiéndose en una de las series más vistas en la historia del streaming. Ganó 11 premios Emmy, un Grammy por su banda sonora, un Peabody por su impacto cultural, y logró algo que ningún número puede medir del todo: devolvió a la cultura popular una estética, una forma de sentir y una manera de contar historias que la industria había abandonado hacía décadas. Todo eso construido sobre 4 niños jugando Dungeons and Dragons en un pueblo ficticio de Indiana. Exactamente lo que los ejecutivos les dijeron que no podía funcionar. Hay un punto en esta historia que casi nunca se menciona, pero que lo explica todo. Algunos de los estudios que rechazaron a los Duffer no les dijeron simplemente que no. Les dijeron que sí, pero con una condición. Para producir la serie, los Duffer tendrían que ceder el control creativo y dejar que otro director tomara las riendas. Los hermanos rechazaron esa condición cada vez que apareció, y esa negativa, que en su momento debió sonar a terquedad o arrogancia, es exactamente lo que hizo posible la coherencia visual, el ritmo y la identidad narrativa que convirtieron Stranger Things en lo que es. Cuando los 2 hermanos dirigen cada episodio, cuando los 2 escriben cada escena, la serie respira como un solo organismo. Netflix lo entendió desde el primer día. Los estudios que rechazaron la serie, no. La diferencia entre que Stranger Things existiera o no, entre que fuera lo que es o una versión diluida de sí misma, no estuvo en el guión, ni en el presupuesto, ni en la suerte. Estuvo en quién tenía el control. Lo que Stranger Things dejó en la industria va mucho más allá de sus propios números. Después de su estreno, Netflix cambió por completo su modelo de desarrollo de contenido original. Empezó a apostar por proyectos con voz propia, con creadores que mantuvieran el control, en lugar de series construidas por comité. El éxito de la serie también demostró algo que la industria no quería admitir: que la nostalgia bien usada no es un truco de marketing, es una emoción real que conecta generaciones. Después de Stranger Things, series como Dark, Severance y The Bear llegaron a las plataformas con el mismo principio: visión de autor intacta, sin concesiones. Y los hermanos Duffer, esos mismos que fueron rechazados por las primeras universidades a las que buscaron entrar, hoy tienen con Netflix uno de los contratos de producción más grandes en la historia del streaming. No porque alguien les abriera la puerta, sino porque se negaron a entrar por una puerta que no era la suya. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por ver este video. Y no olvides suscribirte a ClickZone. De verdad ayuda muchísimo a que pueda seguir trayéndote más historias como esta. Nos vemos en el siguiente video.